creo que el cuidado de la salud hoy día, y siempre ha sido así, es un cuidado que el ser humano siempre busca, porque pareciera ser que la vida está en la salud, y la salud está en lo que es el alimento. Hoy día está esa corriente de pensamiento. Requiere un cuidado entonces, y una alimentación saludable hoy día la salud. Mantenerla, ¿no? Una salud es igual a vida saludable. Tener salud y cuidarla debiera ser entonces la meta de todo ser humano. Pareciera ser eso que entendemos. Comprendemos que la salud, por lo tanto, es conservación de la vida. Si es conservación de la vida, entonces vivir bien es sinónimo de tener buena salud. Si hemos de vivir bien y vivir en cronología mayor es porque nos hemos cuidado. Yo el otro día, hace pocos días, escuchaba y veía en televisión a un hombre de 102 años aproximadamente, trabajando todavía, en una municipalidad, no me acuerdo si era Recoleta, parece que era Recoleta. Salió en las noticias de la noche. ¿Y cómo llegar a esa edad? Entre nosotros también tenemos hermanos de avanzada edad y están, pero en su plena juventud avanzada. ¿Cómo llegamos ahí con esa vitalidad? Y también tenemos otras experiencias donde jóvenes están postrados, enfermos, donde amigos de enseñanza quizás hoy día, que eran los más vitales y eran los que andaban en todo, hoy día sabemos de ellos y están muy complicados de salud porque en su juventud hicieron un exceso y provocaron, ¿cierto?, una pérdida de la salud anticipada y no están llegando más allá de los 35, 40 años. Si la vida, vivir, es bien, es sinónimo de tener buena salud, entonces el cuidado debiera estar. Pero increíblemente, son solo algunos los que cuidan la salud teniendo buena salud. La gran mayoría de nosotros somos más bien sedentarios. Yo he recibido el año pasado algunas invitaciones a caminar, a subir algunos cerros. Fui a una vez. Fue intensa la experiencia. Se ríen los hermanos que me invitaron. Fue el año pasado, el anterior, hace 2 años parece que fue. 2 años atrás. Pero son muy pocos, lo que quiero dejar claro es que son pocos los que se preocupan de la salud o de su propia salud teniendo buena salud. La gran mayoría cuida su salud cuando existe algún grado donde la estamos perdiendo. Cuando estamos enfermos, es ahí donde la salud cobra valor. Ahí es donde nosotros vamos al médico, vamos a buscar un diagnóstico para tener un tratamiento y el tratamiento nos dé la recuperación de la salud. Pero son pocos los que se atreven en la salud cuidarla. Porque pareciera ser, teniendo buena salud, ¿cuál es la necesidad de cuidarla? Si la tenemos, ¿no? Tenemos buena salud. No queremos nunca vivir una enfermedad. Enfermedad y salud se contraponen. Van por 2 caminos distintos. Cuando estamos en enfermedad queremos tener la salud. Pero cuando tenemos la salud pareciera ser que no la cuidamos. ¿Cómo es eso? La enfermedad, por lo tanto, la enfermedad es dolorosa, provoca ansiedad. La enfermedad provoca tristeza, desánimo. La enfermedad es no querer hacer nada. La enfermedad desconocida nos bota a la cama de la angustia y ahí queremos estar. En la enfermedad pareciera ser que nos vamos a nuestra área más íntima y que ojalá nadie nos moleste. Los dolores de cabeza que algunos tenemos, ¿no?, de cuando en cuando, son terribles. O cuando nos resfriamos, o cuando viene algún tipo de enfermedad más bien del aparato digestivo, el colon, ¿no? Algunos sufren mucho del colon, y cuando viene esa circunstancia nos bota, nos saca de la normalidad, y ahí es cuando vamos al médico. Algunos tienen ya tratamientos permanentes para la diabetes, tratamientos permanentes para la presión, tratamientos permanentes para el hipotiroides, ¿no? Hipo o hiper. Tratamientos que ya estamos, algunos de nosotros, yo no, pero me incluyo, ya estamos teniendo un arsenal en la casa. Porque queremos cuidar nuestra salud, que es sinónimo a cuidar nuestra vida.
Porque si en la enfermedad no nos cuidamos, un resfrío que es tan sencillo hoy día, si no se cuida, ese resfrío puede avanzar. No cuidarse significa exponerse en el tiempo de enfermedad, donde se acrecienta la enfermedad y disminuye la salud. Hemos sabido algunos de nosotros historias tan dolorosas de un resfrío tan sencillo ha pasado a neumonía, y de esa neumonía maltratada ha pasado hasta perder la vida. Cuidar la salud. El primer paso para diagnosticar, usted sabe, el enfermo no puede diagnosticarse, no puede autodiagnosticarse, a menos que sea un médico y tenga alguna expertise, y se enfermó, ¿no? Podría algo, pero a pesar de eso, la ética habla de que tiene que ir a donde un profesional capacitado, a pesar de que él sea un profesional capacitado. Por lo tanto, el enfermo no se diagnostica, tiene que ir al médico, a una persona donde ha tenido la capacidad instalada, una profesión instaurada, para poder tener el conocimiento de los síntomas, el conocimiento del cuerpo biológico completo, para saber qué es lo que está aquejando. Por lo tanto, el enfermo tiene que ocupar tiempo, invertir tiempo para poder descubrir dónde está su enfermedad y hallar la solución. Eso se llama, en varias etapas, diagnóstico. Luego de encontrar el diagnóstico, encontrar un tratamiento, y luego del tratamiento, después de un tiempo, empezar poco a poco a recuperar la salud. ¿Usted cree que eso es así? La práctica, ¿no? Los que llevamos con alguna carga de enfermedades, sabemos que a veces hay que invertir más tiempo de lo presupuestado para llegar al tema del tratamiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos esperado 1 año, 2 años para ir a un especialista? Porque no hay hora antes, a menos que vayamos a lo particular. Y ahí es donde está el tema de la justicia. La experiencia no nos permite automedicarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos automedicado o pensando que tomándonos un medicamento estamos previniendo el resfrío? Y hacemos abuso de esa medicación estando con buena salud. Hemos sabido, quien habla ha sabido de algunas experiencias de otros donde la automedicación ha sido la enfermedad o el origen de la enfermedad. Aquellos que por alguna cosa pequeña siempre van a comprar penicilina, por ejemplo, y se tomaron tanta penicilina que los anticuerpos ya bajaron sus defensas y cualquier cosita después ya les hace daño, o se acostumbraron a la penicilina y hoy día no les hace nada y tienen que tomar otro antibiótico más fuerte. Se dan cuenta que todo el ejercicio de la salud y el cuidado no puede estar bajo tan solo el alero de la experiencia personal. Tiene que haber una capacitación, tiene que haber un profesionalismo de por medio para poder recuperar nuestra salud biológica. Hasta aquí estamos hablando de la salud biológica, que es la cultura general de todos. No lo habla un médico. Al contrario, yo creo que habla un enfermo, ¿no? Ustedes saben que hay una enfermedad que me aqueja, que es constante y que sé que no hay un tratamiento a menos que sea quizás, tal vez, cirugía, ¿no? Estoy hablando de la escoliosis. Nuestra vida en el Señor, de igual manera, requiere de salud espiritual. En nuestros tiempos se han despertado distintas enfermedades. Viendo nuestra sociedad, vemos que ahí se está forjando el nido bacterial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está aquello que nos puede aquejar en nuestra vida espiritual. El mundo tiene valores distintos a los valores del Señor, que el Señor nos provee en su palabra. Por lo tanto, es como los virus, ¿no?, que atacan nuestra vida y nuestra salud espiritual. Los cánones de la sociedad son distintos a los cánones del cristiano. El relativismo está en la sociedad, el posmodernismo. El posmodernismo tiene indicadores, tiene síntomas. No hay una verdad absoluta. Todo es relativo, depende de dónde se mire. Usted no es dueño de la verdad depende de cada uno de sus criterios. Por lo tanto, la verdad absoluta, por ejemplo, que está en Dios, eso es inaceptable en la vida de sociedad, en la vida sin Dios.
Al contrario, lo que nos convoca, lo que nos invita, es para decir, no, tú forjas tu camino, busca tu propia felicidad, tú tienes la capacidad, busca una buena profesión, el dinero te puede ayudar, y tantas otras instancias que van minando y están desvirtuando, haciendo una disfunción en nuestra vida espiritual delante del Señor. Nuestra vida espiritual debe ser, por tanto, cuidada. La pregunta es, ¿quién debe cuidar la vida espiritual de nosotros? La enfermedad espiritual que ha llegado por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Algunos de nosotros hemos pasado por el campo de la depresión. La depresión, que es algo más bien psicológico y que la sintomatología provoca también en la parte biológica también desajustes. La depresión es una de las enfermedades de esta época. La depresión también la tienen los cristianos, aunque en algún tiempo eso se criticaba y cuestionaba. ¿Cómo es posible? Un cristiano no puede tener depresión. Pero la realidad hablaba otra cosa. La realidad empírica, comprobado, había depresión en nuestros hermanos. A tal grado que se encerraban en sí mismos. La salud espiritual provoca también salud física, biológica. Hoy día la enfermedad espiritual está a la orden del día. Ejercitar nuestra vida en el Señor, ejercitar la vida en el Señor, es una forma de cuidar nuestra propia vida espiritual. Y hoy junto a ustedes quisiera aterrizar el hecho incuestionable que usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida abundante. Usted y yo hemos sido llamados a vivir saludablemente en el Señor y no a estar enfermos. Y estoy en el campo de la espiritualidad hoy día, ahora hablando. Hemos sido llamados a tener salud en el Señor, a depender del Señor. Y vamos a aterrizar hoy día esto que leemos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Veamos primero y tratemos de responder esta pregunta. ¿Qué es la vida y quién la da? Les invito a leer, por favor, Lucas 12:23. Si lo pueden anotar, sería muy bueno. Ustedes saben que una memoria no es tan buena como un lápiz y un papel. Primero decir que la vida no tan solo es el alimento para sustentarla. El texto empieza aquí, esta porción bíblica, la vida es más que la comida. ¿Qué más? La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. El énfasis está ahí en la vida. La vida es más que el alimento que la sustenta. La vida no depende del alimento en su totalidad, aunque es una herramienta para sostenerla, pero la vida en el Señor no depende del alimento físico, el alimento que comemos a diario. La vida en el Señor no es eso. La vida en el Señor es más de lo que comemos, inclusive de la palabra del Señor. Aunque estemos alimentándonos, la vida del Señor es más de lo que hemos hecho. La vida en el Señor es más de lo que usted y yo hemos hecho hasta el día de hoy. Es más que eso, la vida que tenemos en el Señor. Y quizás una mala alimentación, sí, puede provocar un debilitamiento en nuestra salud espiritual. Cuando no leemos, no nos alimentamos, no nos congregamos, no oramos al Señor, es imposible que nuestra vida esté saludable. Al contrario, los anticuerpos han bajado a tal grado que aceptamos algunas variedades y transamos también nuestra fe porque nos falta lectura, nos falta oración, nos falta comunión, nos falta amor en el fondo. La vida en el Señor debe ser cuidada bajo el ejercicio de nosotros mismos. Esto ha sido la puerta para que la enfermedad ingrese. Enfermedad que en el texto bíblico podría llamarse apostasía, enfermedad que significaría transar y relativizar el Evangelio, enfermedad que podría llevar el nombre también de una fe humanista o una fe filosófica, o podríamos llamarle filosofía teológica, etc. Todo lo que es ambiguo es una debilidad en nuestra vida espiritual. La alimentación puede provocar aquello.
Usted deje de comer un día, ¿no? No sé si algunos han dejado de comer un día. O sea, no han ayunado. Deje de comer un día, desayuno, almuerzo, once, cena, hasta el otro día. Va a querer seguir durmiendo, va a tener poco ánimo, se va a debilitar. Pero hemos vivido por días enteros sin leer, sin orar, sin buscar del Señor. ¿Cómo está nuestra vida en el Señor, nuestra vida espiritual? Me siento cansado, me siento triste, me siento no tomado en cuenta, necesito cambiar mi realidad, hay angustia en mí. Podría estar pensando usted. Quizás probablemente hago esa redundancia para que veamos nuestra vida, nuestro alimento en el Señor. ¿Cómo estamos alimentándonos? ¿Cómo estamos fortalecidos? Recuerde que hay alimentos que van a cada área de nuestro cuerpo. Cuando son demasiadas grasas las que ingresan, empezamos a crecer, ¿no? Pero a crecer en peso. Lo digo por experiencia. Pero hay otros alimentos que no van a eso, sino van a la masa muscular. Y algunos dicen, comamos menos, pero comamos bien. Y resulta que igual hay una debilitación en nuestro propio organismo porque creemos que el estar delgado es lo saludable. No es así. Cada contextura es distinto. La salud no depende de la sociedad, de la mirada del otro. La salud o la vida saludable en el Señor es totalmente particular. Debemos estar fornidos. Y para estar fornidos en el Señor debemos ejercitarnos en el Señor. Cuando yo subí el cerro, ¿cómo se llamaba ese cerro? Nila de Maipo. Se dio a conocer quién invitó. Fue difícil porque no estaba ejercitado. Tenía el ánimo, tenía las ganas. ¿Quién también andaba? Se ríe. Tenía el ánimo, pero el ánimo no fue suficiente. Íbamos a la cuarta parte del camino y ya, bueno, ahí saben, hay algunas fotos que muestran aquel cansancio. Pero hubo un momento en que cambió, cuando ya íbamos como a la hora y media caminando por los cerros, fueron como 4 horas, parece, 3 o 4 horas, por ahí anduvo, menos. Para mí fue eso, sí. Para mí fue eso. Hubo un cambio de switch en algún momento donde pareciera ser que se destaparon las cañerías y empecé a caminar más rápido inclusive que al principio. Pero eso sucedió solamente por la ejercitación. Si no nos ejercitamos nuestro cuerpo espiritual en el Señor o nuestra vida espiritual en el Señor, también será débil aunque nos estemos alimentando. Porque el alimento no hace crecer la masa muscular, no hace crecer tampoco la instrucción muscular que debemos agacharnos, pararnos, ser ágiles. Eso lo hace el ejercicio, eso lo hace el hábito de la ejercitación. Por lo tanto, el alimento no tan solo sostiene nuestra vida en el Señor, sino la práctica de aquello que comemos. Que nuestra vida espiritual sea ejercitada en el Señor, hablará de lo que quiero llegar puntualmente, que es la justicia. Juan 3:16, ¿qué dice, estimados hermanos? Sin buscar, por favor, busquen su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vale decir que el creer en el Señor, según este texto, y según Juan 20:31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Quien da la vida es el Señor mismo, que nos ha entregado la vida. El Señor es el Señor de nuestra propia vida. El Señor nos ha dado la vida, y eso no puede olvidarse de nosotros. Esta vida viene y proviene de Dios. La vida es más que nuestro alimento, eso ya lo dijimos. Y la vida viene de Dios. Ahora no es cualquier vida, sino que es vida eterna, vida en abundancia. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, cree usted, antes de leerlo?
Normalmente, lo que creemos, lo popular, es que la vida eterna es vivir para siempre. Es extender la vida. Es extenderla a tal grado que no va a tener fin, no vamos a morir. Pero eso no es tan solo la vida eterna, que dice este versículo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer, entonces, está en el sentido de ver, de mirar al Creador, despejar la confusión que antes teníamos y de no verle nítidamente, pero ahora en el hecho profundo de su amor podemos ver al Señor, podemos conocer a Dios. Eso es vida, vida eterna. La pregunta es, ¿usted tiene vida eterna? ¿Qué estamos diciendo según este texto? Que conocemos a Dios, el único y verdadero, y que conocemos a Jesucristo, a quien fue enviado. Le estoy preguntando, ¿usted conoce al Señor? Pero déjeme decirle, en lo que hemos dicho anteriormente, Dios o la vida en el Señor es mucho más de lo que ha hecho y entendido hasta el día de hoy. Nuestra salud en el Señor a veces es disfuncional y no nos damos cuenta. Cuando yo era pequeño, cuando niño, en algún momento mis padres se preocuparon a la edad de 8 años porque no crecía mucho. No crecía mucho, ¿no? Algo estaba pasando y parecía ser que había alguna situación ahí de por medio. Fue una preocupación, pero pasado un año crecí todo lo que no crecí en 2 o 3 años. Me quedó todo chico, ¿no? Hay unas frases que hablan de eso, ¿no? Te pilló el crecimiento en la calle o el desarrollo en la calle. Quedaba ahí más o menos, ¿no? Fueron como 5 o 6 centímetros de un año. Increíble. Y ahí como que volvió la tranquilidad. Volvió la tranquilidad. ¿Por qué? Porque pareciera ser el crecimiento no establecido como normal, es que algo está pasando en nuestra salud. Pero yo no me daba cuenta, porque yo no podía ni agregarme 1 centímetro, ni tampoco podía hacer algo al respecto. Mi filosofía de vida en ese entonces fue, bueno, si no puedo hacer nada, hay que jugar nomás, si era un niño. Pero nuestra vida en el Señor, ahora que llevamos tanto tiempo algunos, otros más, otros menos, ¿cómo está nuestra estatura en el Señor? Tenemos 15 años, pero nuestra estatura es como de 5 o 6. ¿Cómo está nuestro crecimiento en el Señor? ¿Cómo está el conocimiento de Dios en nuestras vidas? Cuando creemos, vemos. Cuando conocemos, comprendemos que somos hijos del Señor. ¿Qué significa ser hijos de un padre? ¿Cuál es su comprensión de padre, hermanos? ¿Qué pasaba cuando usted tenía algunos, y los que tienen todavía? ¿Qué significa tener un padre? Protección. Provisión. ¿Qué más iba a decir algo, hermana Paulina? Amor. ¿Qué más? Si el padre dice algo, obediencia. Si no se obedece, ¿qué pasaba? Disciplina. Hoy día hay menos disciplina, pero espero que en nosotros, padres cristianos, no saquemos la disciplina de nuestras vidas en la crianza con nuestros hijos. Disciplina y no castigo, en el sentido conceptual de castigo físico. Disciplina. Siempre hay que guiar, siempre hay que orientar a nuestros hijos. Y el hijo obedecía. Si no obedecía, no sé si usted lo vivió, yo no voy a mandar un viejazo aquí, con lo que voy a decir. Cuando estaba en clases, yo no era tan tranquilo como hoy día. Yo era más bien dicharachero, revoltoso, no, me estoy exponiendo ante ustedes, ¿eh? Y cuando me pillaba el profe, tenía que poner las manos adelante, hoy día no se ve eso, ¿no? Y el reglazo en las palmas y al otro lado también. Eso lo viví yo.
Algunos de mi edad, un poquito más, también deben haber vivido eso, porque no creo que todos seamos tan tranquilos. Algo debe haber pasado en el colegio, algunas sonrisas hay por ahí. Por lo tanto, la disciplina de un padre siempre estará presente. La autoridad del Padre, si nosotros somos hijos de Dios, vale decir que Dios es nuestro Padre celestial. La mirada no tan solo es de amor, un amor que es un abrazo, un amor que tan solo es, lo hiciste bien, hijo, porque no siempre lo hemos hecho bien. Por lo tanto, aquí hay una mirada que hay que recordar en esto de la justicia de Dios en nuestra propia vida, en el sentido de mirar al Creador, de entender que Él es nuestro Padre. Dependemos de Él, y si dependemos de Él es que conocemos su soberanía. Cuando hay dependencia de nosotros es porque estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestra propia vida. ¿Usted reconoce la soberanía de Dios en su vida? ¿O no? Más o menos, ¿eh? Amén. Perdón, escuché mal. Aquí es donde la revelación de Dios en Cristo nos transforma, y es evidente para aquellos que hemos sido reconciliados, porque todos los que estamos aquí hemos sido reconciliados, ¿cierto?, con el Señor. Eso quiere decir que hay algo evidente que antes no era evidente. Antes del encuentro con el Señor no veíamos lo que vemos hoy día. ¿Cuál es eso evidente? Evidente es que somos parte del reino de Dios. Él es nuestro Padre celestial. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino es en el reino. Pero esto, ¿qué significa el reino de Dios hoy día? Es la soberanía real de Dios en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Por tanto, cuando entendemos esto, vida con similitud del reino, el reino de Dios está en nosotros, es porque la vida del Señor está en nosotros, y es porque hay una salud espiritual que cuidar en la vida del Señor. Nuestra salud espiritual está en reconocer la soberanía de Dios. ¿Estará de acuerdo usted con eso? ¿Usted cree que la salud espiritual está al entender la soberanía de Dios en nosotros? El Señor en su palabra nos enseña a cada instante que nosotros debemos amar a Dios y amar al prójimo. Tenemos mandamientos, hay un ejercicio real de conducta del pueblo de Dios. Lo leíamos en la mañana en 2 de Timoteo capítulo 2. Ahí hablábamos que el que creía, ¿cierto?, era similar a aquel vaso de honra porque se alejaba de la iniquidad. El capítulo 2, aproximadamente en la mitad de ese capítulo, habla de esto. Habla de que debemos buscar sacar la iniquidad, que sería el pecado en nuestras vidas. ¿Estamos sacando el pecado en nuestras vidas en el ejercicio práctico de entender que es el Señor el Rey de nosotros? ¿Usted está velando por usted? ¿Usted está sacando la iniquidad de usted? Porque el texto bíblico es para nosotros. ¿Usted sabía que hay un proceso importante en su propia vida de desarrollo y crecimiento? ¿Que aún tiene pecado? ¿Que aún es pecador? ¿Que aún es pecadora? ¿Usted lo sabía? Se lo recuerdo, lamentablemente tengo que recordárselo. Usted y yo somos pecadores, arrepentidos, pero pecadores y pecadoras, que aún estamos fallando, y que cuando fallamos el Señor ya no nos mira con juicio, nos mira con amor, nos levanta con amor, y que a pesar que estemos caídos, el Señor nos levanta con amor. Pero eso no quiere decir que no estemos cayendo, y lo necesario para el ser humano es caer. El Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio público, lo hace con un mensaje. Mateo 4, versículo 17. Y este mensaje es muy conocido por nosotros. Empieza por entender que debemos tener un cambio de conducta frente al pecado. Y eso es la palabra arrepentimiento. Dice el Señor, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el centro y marco de la predicación de Jesús. El reino. Este mensaje ha llegado a nosotros a través de Cristo. Hemos visto el reino de Dios en la vida
y en el ministerio del Señor Jesucristo. La causa de Jesús es la causa de Dios. Lo que da sentido a la vida y actividad de Jesús es el reino. La salud del Señor estaba cimentada en su mirada en el reino. Él no podía tener salud espiritual si su mirada la sacaba del reino. Lo que queremos decir con esto, lo que quiero decir con esto es que es exactamente esto. El reino de Dios es nuestra ciudadanía, es nuestro reino, no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo ha permitido a través de Cristo. Si somos parte del reino, viviremos entonces como chilenos, como cualquier chileno sin Dios, o viviremos como cristianos siendo parte del reino. ¿Cuál sería la respuesta? Como ciudadanos del reino. Y si vivimos como ciudadanos del reino, es cuidar nuestra vida en el Señor. Si cuidamos nuestra vida en el Señor es porque estamos practicando en la experiencia de nuestra realidad el reino de Dios. Si queremos entender el reino de Dios, nuestra mirada tiene que ir a Cristo. Si queremos entender cuáles son los valores del reino, tenemos que ir a Cristo. Si queremos entender cuál es la salud espiritual que debemos tener para Dios, tenemos que ver a Cristo. Nuestros ojos deben mirar a Cristo. Nuestros ojos deben mirar a Cristo, porque hoy día podemos ver a Cristo. Cristo es el reino. Cristo es el reino, estimados hermanos. Y eso significa que nuestra vida real se empapará del reino de Dios a través de la vida de Cristo. Cristo es el modelo de nuestra vida. Ahora, si hemos de dirigir nuestra mirada a Cristo para saber del reino, esa experiencia personal se tiene que vivir como experiencia en comunidad. Usted es parte del reino de Dios y yo también. Por lo tanto, debiéramos vivir como cuando nuestros hermanos de Cuba encuentran otro hermano de Cuba en la iglesia. ¿Qué hacen? Imán. O nuestros hermanos de Venezuela tuvieran otro hermano de Venezuela. ¿Y cómo está? Hay algo, aunque no se han conocido en la vida. Un imán intenso. Cuando nosotros vayamos al extranjero, si es que ya lo han hecho, a lo mejor han encontrado otro chileno y llama a la tierra. Pues. Aquí estamos los que somos forasteros, los que pertenecen al reino. Y eso debiera ser suficiente para que el imán de Dios, el ejercicio puntual de la comunión, estuviera tan presente que busquemos momentos para compartir. Yo sé que cuando nuestros hermanos encuentran a alguien de su nación, una de las cosas que hacen en forma inmediata es invitarla a comer. Y déjeme decir, la comida cubana, brasileña o venezolana o peruana, ¿no? Quizás todas las otras comidas fuera de nuestro país, de Bolivia, son ricas, son exquisitas. Nuestros hermanos de Haití prepararon también, a mí me gustó mucho sus preparaciones. Siempre hay una invitación puntual. Por eso es la necesidad también de congregarse. Porque cuando nos congregamos, vemos el reino de Dios aquí en la tierra. Pero déjeme decirle, esto que acabo de mencionar, podemos cuestionarlo en nuestra propia realidad. A veces no es tan reino, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es tan reino el que nos congreguemos? El reino de Dios se manifiesta de una manera tan maravillosa y especial que no hay nada que impida que yo me congregue. Es un anhelo de nosotros congregarnos, es un anhelo de nosotros poder estar aquí presente. Y gloria a Dios si nuestra respuesta es sí. Pero si nuestra respuesta titubea, es porque algo del reino vemos que no está en estos que son del reino. ¿Me siguen, cierto? ¿Se dan cuenta
que la salud está pegada con el reino, porque si hemos de cuestionar algo es porque algo vimos que no es tan saludable en nuestro hermano o hermana. Porque ¿cómo es posible, si pertenecemos al reino, veamos o vivamos o entendamos esto? Que no aparece ¿dónde? En la Biblia, en la autoridad de la Escritura, que es el reino, donde se muestra a Cristo. Y nosotros también, porque nuestros ojos obviamente son, como algunos dicen, de aquí para afuera, ¿no? Nuestros ojos no tenemos la capacidad de virarlos en 180 grados para mirarnos. No lo hacemos así. Siempre miramos al otro, porque es natural, es biológico. Miramos hacia afuera. Pero el contexto del reino está en mirarnos nosotros, en mirar nuestra salud espiritual, nuestra vida en el Señor. El marco la dan las buenas nuevas del reino. ¿Sabía usted que en la palabra del Señor están las buenas nuevas del reino? ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Estoy hablando con ciudadanos del reino. ¿Cuáles son las buenas del reino? Las buenas nuevas, el evangelio del reino. En otras palabras, el evangelio de Cristo. Nuestro evangelio. Usted es cristiano. Yo también. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Este ejercicio del día de hoy está con el propósito de mirarnos. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Si no son para Marcos, por ejemplo, la salvación de los pobres, la salvación de los enfermos, la salvación de los pecadores. Salvación. Hemos sido salvos a través de Cristo. Las buenas nuevas es que no depende de nosotros. No depende de que seamos buenas personas. No depende de lo que usted haga o de lo que usted hizo, sea bueno o malo. Usted tiene la igualdad de condiciones en toda la humanidad con el solo propósito de entender y creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse e ingresar a este reino. Las buenas nuevas es que Dios nos ama. Dios nos ama no por lo que hagamos. Y usted está en el reino y está en una congregación y está siguiendo al Señor porque las buenas nuevas de Cristo le ha transformado. Usted es otro y otra, ¿cierto? Usted es otro y otra. ¿Eso qué significa? Para Pablo, en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Reino de Dios aquí es la esfera de la salvación donde Dios gobierna en el corazón de aquellos que Él ha llamado a salvación. Eso es reino de Dios. Comida ni bebida son los asuntos no esenciales y observaciones externas. No nos salva ni nos hace pertenecientes al reino que seamos parte de una iglesia. Eso no nos hace parte del reino, pero es parte del reino. Y espero que se entienda bien. Este es el resultado. El congregarnos es el resultado de que somos parte del reino, pero no es la puerta para ingresar al reino. Solamente es una la puerta, uno es el camino y uno es la vida, Cristo. Aunque pudiéramos tener un letrero de iglesia, pero no está Cristo, no está ni el reino, y si no estamos en el reino, no somos salvos. Justicia. Justicia aquí en el pensamiento teológico de Pablo es una vida de santidad y obediencia. Paz es la tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu Santo y debería caracterizar las relaciones interpersonales de los creyentes con Dios y entre nosotros. Y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es otra faceta del fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo
es otra faceta. Eso quiere decir que es una actitud, el gozo es una actitud permanente de alabanza y gratitud, sin importar las circunstancias. Lo cual fluye a partir de una confianza personal en la soberanía de Dios. El gozo no depende de que estemos bien, ni depende de que estemos mal. El gozo es algo que es entregado por el Señor y que a pesar de nuestro dolor podemos estar gozosos. No es lo mismo que la alegría depende de las circunstancias. El gozo no. El gozo es una actitud permanente del cristiano, lo repito, actitud permanente del cristiano de alabanza y gratitud, sin importar las circunstancias. Por lo tanto, este reino al cual usted pertenece y quien habla también, tiene acciones, tiene características. El reino de Dios jamás será injusto, porque la palabra del Señor, la autoridad de Dios en Cristo dice que es justicia. El reino es justicia. Justicia de Dios al ser humano a través de Cristo. Si no fuera por Cristo, la justicia de Dios no se debilita, está ahí presente. ¿Y cuál era el justo camino para el ser humano? Según Pablo, ¿hacia dónde íbamos si no fuera por Cristo? A la muerte. Somos pecadores y el justo pago del pecado es la muerte. Si no hubiera sido por la justicia de Dios en Cristo, nosotros debemos ser muertos. Y así lo somos. En la mañana hablábamos, porque lo dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, que somos muertos en Cristo. Hemos muerto, hermanos. La justicia de Dios se ha hecho. Hemos muerto en Cristo, pero también esa muerte significa vida en el Señor. Pero es vida en el Señor cuando la acción real de sus propias acciones, decisiones y pensamientos están basadas en el reino de Dios. Si no vivimos como ciudadanos del reino, lo que está en cuestionamiento ahí es que somos o no somos del reino de Dios. ¿Ustedes del reino de Dios? Quiero verlos con esta respuesta. ¿Ustedes son del reino de Dios? Su vida entonces, ¿qué valores mostrará? Los del reino de Dios. ¿Y cuál es una de las grandes características del reino? Según lo que leímos en Romanos 14, 17, la primera es la justicia. Ninguno hay un justo acá, y esto es importante. Lo que estamos hablando hoy día es más bien aspectos doctrinales profundos. Ninguno hay acá justo, porque eso también lo dice la palabra del Señor. No hay uno que pueda caracterizarse como justo. Pero en el Señor Jesucristo, el Dios nos ha justificado. Dios nos ha justificado. Hoy día usted es, por la acción de Cristo, justo delante de Dios. De otra manera, no podríamos ver a Dios. Somos justos a través de Cristo. ¿Se entiende esto bien, hermanos? ¿Cierto? Por lo tanto, los actos de justicia también nosotros las vamos a vivir a través de la comprensión de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál sería un acto de justicia de un cristiano? En su vida práctica. ¿Cuál sería un acto de justicia? ¿El fruto del Espíritu? Ya, muy bien. El fruto del Espíritu, ¿cierto? Hablamos del gozo, hablamos del amor, de la paz, de la mansedumbre, de la paciencia. Hago un énfasis, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, templanza. Desde esta mirada, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, significará entonces
que la paciencia es un acto de justicia brindada en Cristo hacia nosotros y a través de nosotros a otros. Cuando usted es paciente, no es una característica propia de usted. Dios le ha capacitado. Dios le ha dado. Usted es plantío del Señor. El fruto del árbol de Dios es paciencia. Cuando usted tiene paciencia, no es porque usted la tiene, sino porque Cristo está actuando en su vida. Está haciendo crecer y desarrollar este árbol. Templanza, está creciendo en usted la justicia de Dios. Ese sol justo en su vida es paciencia, es gozo, es benignidad, es amor. La justicia también habla de actos tan sencillos que Dios nos ha capacitado. Como el Señor Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Esta porción, hermanos, más que nunca hoy día en el contexto que vivimos en social y eclesial, no podemos olvidarlo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para dar buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y para predicar el año agradable de Dios. El Señor vino a cumplir eso. Lo que Él, Dios, el Señor, prometió en Isaías 61. ¿Qué es esto? Exactamente esto. Las buenas nuevas es la salvación a los desposeídos, a los escasos, a los que sufren. ¿Bienaventurados los que son ricos? No, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que estaban destituidos de la sociedad en esa época. Él vino a dar la justicia de Dios para aquel que necesitaba justicia terrenal. Recibieron más de lo que pedían. Recibieron la justicia de Dios. Usted y yo hemos recibido la justicia de Dios. Quizás usted era un pobre, quizás usted era un ciego. ¿Sí? Algunos vamos caminando hacia allá, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros éramos oprimidos, éramos cautivos, no teníamos sentido de vida, quebrantado el corazón estaba en mí. Pero en el Señor y sus buenas nuevas me levantó o nos levantó para decir gracias Señor, porque el gracias Señor es un acto de justicia para Dios. Él nos ha capacitado para mirar su justicia, para vivir su justicia y estar agradecido por la justicia de Dios. Si uno no es agradecido es porque no ha conocido la justicia de Dios. Y yo sé que usted la ha conocido. Usted sabe que el Señor es justo, que a pesar de nuestro dolor nacerá el sol de justicia. Vivir en la justicia es relevante para aquel que vive en el reino. Usted me ha dicho que es parte del reino. Por lo tanto, esto que voy a mencionar ahora es lo que usted vive. Según Mateo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán. Vale decir que justicia de Dios es reconocer que Él suplirá todo lo que es necesario para el sustento. Ahí habla del sustento del Señor, en Mateo 6, en estos versículos del 25 en adelante. Para su vida espiritual en el Señor, Él entregará el sustento necesario para poder vivir en el Señor. Para confiar, por tanto, en que el Señor añadirá lo que nos hace falta. Eso es la justicia de Dios. No nos va a faltar alimento para nuestra vida espiritual. ¿Les falta palabra del Señor para su vida espiritual? Está ahí. Debo decir que haciendo un contexto, y entiéndase muy bien, el mercado de Dios para el sustento de nuestra vida espiritual está ahí, pues. Usted quiere un tutti frutti, quiere porotos, legumbres, quiere una torta dulce, rica, especial para la vida espiritual, aquí está. Quiere legumbres que lo fortalezcan, aquí está. Coman y beban. Yo soy el pan de vida. ¿Quién lo dijo?
el Señor Jesucristo. Él simbolizó su acción bajo algo primero y de prioridad para la vida y sustento de las personas. Pan. Pan. ¿Alguien podrá vivir aunque sea con el pan? Claro que sí. Él es el alimento. Por lo tanto, si hemos de estar fuertes, si hemos de estar preparados, es que debemos alimentarnos de Dios. Alimentarnos de Dios significa comer de su palabra, orar, comunicarnos con Él y accionar lo que Él nos pide en su palabra. Eso es justicia. Eso es entender por qué Él lo hizo por nosotros. Mateo 28, 19 al 20, no lo busquen por favor, porque eso lo conocemos. ¿Cierto? Eso habla de la gran... Muy bien, ¿qué dice? Aunque empieza con otra frase, pero ese es lo contundente, ¿cierto? Ir y hacer a todas las naciones del Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles, os he enseñado. Eso es el envío del Señor para todos aquellos que hemos creído en Él. La justicia de Dios habla también de obediencia. Si hemos entendido la justicia de Dios es porque nosotros nos sentiremos enviados. Usted ha sido enviada y enviado a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo, donde quiera que esté, y también en nuestra congregación, para poder hablar del Señor, para enseñar lo que Él nos ha enseñado. Si no hemos de servir, no hemos entendido lo que es el reino y su justicia. Si vamos para atrás, hermanos, la ecuación hacia atrás para llegar al origen, que es el encuentro del Señor en nuestra vida, si nosotros no servimos, y en la mañana dijimos, si no nos disponemos a servir, es impracticable que nosotros entendamos y haber conocido a Dios. Y esto es radical. Si hemos conocido a Dios, porque eso es la vida eterna, entonces nuestra disposición a servir a Él, y en mucho más que servir en la iglesia, servir a Él en todo lo que significa Dios en nosotros, ahí recién hemos conocido al Señor realmente. El Señor no se puede conocer con nuestra mente, eso es un error, eso es un pecado teológico, pensar que Dios será comprendido con nuestra mente. El Evangelio no es entendido tan solo por nuestra mente. Si nuestra mente ha comprendido que debemos amar, la comprensión última es la práctica del amor. Si hemos entendido el envío, la comprensión real es sentirnos enviados y caminar en la calle, hablando de Dios. ¿Son necesarios los actos para mostrar lo que ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Qué dice Santiago 2:17? Estoy como Napoleón. ¿Qué dice Santiago 2:17? Pues la fe sin obras es muerta en sí misma. En sí misma. Eso quiere decir que efectivamente los actos sí son necesarios para mostrar la justicia de Dios, la fe que tenemos en Dios. No podemos mostrar una fe genuina, un camino de Dios, un recorrer con el Señor, si no hay muestra de obras resultantes de nuestra fe. El apóstol Santiago dice antes de esto, ¿cómo es posible, estoy parafraseando, que me muestres tu fe sin las obras? ¿Dónde está esa fe sin tus obras? ¿Qué clase de fe es esa? Esa podría ser una fe, pero no es la fe del Dios único y verdadero. Pues la fe en el Señor nos transforma. Y cuando nos transforma, las cosas son hechas nuevas en nosotros. Nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestras prioridades, todo lo que buscamos en la vida cambia, se transforma. Y eso provoca, si hay cambio de valores en nuestra vida, cambian nuestras decisiones, cambian nuestras prioridades, cambian nuestros hechos, cambian nosotros, cambia nuestra familia y cambia todo a nuestro alrededor, porque de nuestro ser, según el apóstol Pablo, y es una verdad bíblica, correrán ríos de agua
viva, saltarán para vida eterna. Pero si estas aguas son apaciguadas, son lentas, son interiorizadas, son pensadas tan solo, es una fe, pero no es la fe bíblica. La fe bíblica, jamás morará en la mente del ser humano y ahí quedará, sino que la fe da muestras de que somos cristianos, de que somos del reino. Cuando usted diga, soy del reino de Dios, más que verbalmente, garantícelo, evidéncielo por una vida transformada. Y hacia allá vamos a caminar, hermanos. Esto no es un mensaje cualquiera. Hacia allá vamos a guiar a ver el reino de Dios en nuestra propia vida y ejercicio de iglesia. Un acto tan sencillo y quizás tan superficial, pero tan necesario de mencionar, porque eso muestra la clase de comprensión que tenemos del Señor, es la reverencia. Yo oro al Señor, y esta semana fue una oración que jamás, y escúchenme bien, hermanos, porque aquí voy a ser muy radical, y perdónenme, pero debo hacerlo. Yo espero jamás, hermanos, jamás volver a vivir lo que vivimos el domingo pasado. No podemos ser tan irreverentes, no podemos ser de esa clase de hermanos y hermanas que no comprendamos lo que es Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y Él se merece al menos nuestro silencio cuando nosotros empecemos a adorarle. Si no tenemos ese ejercicio al inicio del culto, ¿cómo estará nuestra vida? Un simple ejercicio de sumar y restar podría decir, bueno, si no hay reverencia donde nos vemos, espero en el Señor que usted contagie. Lamentablemente lo que acabo de decir no están todos, así que ustedes me perdonarán, pero tendré que repetirlo en otra ocasión donde estén más. No podemos, porque nos llevará a un error, a otro error. No podemos ser irreverentes con el Señor. ¿Sabían ustedes que el Señor habla en el silencio? ¿Se acuerdan lo que pasó con el profeta? Tenía miedo. Señor, háblame. Y pedía que algo sucediera portentoso, pero en el silbido del silencio, el Señor habló. Confortó, guió, orientó. Nos hemos acostumbrado al sonido, que a veces se ha transformado en ruido. Ruido en nuestras vidas, más que silencio. Por eso hemos perdido el sentido de reverencia, porque todo tiene que ser audible, todo tiene que tener un sonido. Pero en el silencio también el Señor habla. Busquemos eso en la reverencia. Ser agradecidos también es un acto de justicia que el Señor nos invita a vivir. Ser agradecidos significa que entender que todo es del Señor y que tan solo por un acto de amor y misericordia el Señor nos tiene con vida. Ser agradecidos significa entender que el 10% no es tan solo del Señor. El 10%, estoy hablando del diezmo. El diezmo no es del Señor, aunque sí lo es. Lo que quiero decir es que el 100% es del Señor. El 100% es lo que nos dice la palabra del Señor y nos da a entender que toda nuestra vida es del Señor. Y cuando se habla del diezmo, no tan solo es el ejercicio económico, sino también de nuestra vida. No nos conformemos de dar el mínimo, porque el mínimo es el 10%. Demos de nuestro tiempo. Invirtamos nuestro tiempo para el Señor. Sirvamos al Señor con nuestro tiempo, con nuestra vida. Todo es del Señor. Todo es de Dios. Descanse en el Señor, como leíamos en Mateo 6:33. Él tiene la capacidad de solventar o de entregar todo lo que necesitamos. Evitemos endeudarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos endeudados al día de hoy?
incluyéndome. Evitemos hacerlo. Evitemos hacerlo. Conduzcamos nuestra vida hacia el ejercicio práctico y a veces sufrido de depender de Dios. Justicia, entonces, es nutrirse del amor de Dios. Y si el amor de Dios está en nosotros, es porque Él nos ha llamado. Es porque Él nos ha redimido. Nos ha salvado para salvar a otros. Nos ha salvado con propósito. Nos ha salvado, nos ha comprado a precio de sangre. No para quedarnos en nuestros asientos, sino para hablar de este Señor que salva. Justicia es confiar en Dios. Justicia es ser agradecidos. Justicia es reverencia. Justicia es denotar temor de Dios en nuestro carácter. En nuestro carácter. En definitiva, justicia es saber quién es Dios. Y yo espero que usted avance al reconocimiento de Dios en su vida. Con esto concluyo. Justicia de Dios es lo que falta en esta sociedad. Justicia de Dios es lo que falta en nuestra congregación. Justicia de Dios es lo que falta en nuestras decisiones. Justicia de Dios es lo que falta en nuestras actitudes. Justicia de Dios es lo que le falta a nuestra voz. Oremos al Señor para que nunca pase lo que pasó con esta niña en una institución, porque no tan solo es responsabilidad del Sename. Hay un pueblo que ha dejado de orar por el mundo sin Dios. Y no estoy hablando de nosotros tan solo. Nunca olvide la justicia de Dios, que nos invita a orar los unos por los otros, pero a vivir en actos reales de justicia. Que promovamos decisiones que hagan mostrar la justicia de Dios. Yo necesito la justicia de Dios y yo espero que usted también la necesite. Justicia que hemos recibido, entiéndase, pero que justicia debe volverse a recuperar en un sentido práctico. Oremos por nuestras entidades y gobernantes, pero también oremos para que la voz de la Iglesia sea una voz que se hable, que se diga, que se pronuncie, que se exprese en los momentos, lugares y condiciones que el Señor nos permita hablar, decir y decidir. No podemos quedarnos callados con lo que Dios ha hecho en nosotros. La justicia de Dios no es para encerrarse. Los pobres no recibirán la justicia de Dios. Los que están afligidos, los quebrantados de corazón, los que están cautivos, los que necesitan de Dios no escucharán la justicia de Dios si el portavoz de Dios, que es usted, que soy yo, nos quedamos en silencio. Caminemos a hablar, a vivir, a decir, a que cuando salgamos de esta puerta propongamos en nuestro corazón hacer justicia de Dios en nuestra familia, a orar con nuestros hijos, a orar con nuestros nietos, a leer palabra de Dios en nuestra casa, para que cuando veamos a nuestros padres sumidos en dificultades, como hijos lleguemos, paremos un momento y oremos al Señor. Que como padres veamos a nuestros hijos muy complicados con el estudio, tan estresados que piensan que la vida es solo el estudio. Ahí nosotros hacer llegar la justicia de Dios. No tan solo es estudiar. Primero es el camino de Dios, porque ahí está nuestro sustento. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de los cielos. 3 veces lo hemos dicho hoy día. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted confía en eso? Vivamos en eso entonces. Vivamos en eso. Y que nuestro amén no se termine en la puerta, sino se termine cuando el Señor nos tome de este escenario de la tierra. Y que juntos podamos ver la justicia de Dios. Él debe ser mirado como el justo de nuestras vidas. Quiero concluir con una oración con ustedes. Pero el día de hoy, un día de frío, no tanto frío, lo comenté en la mañana, ¿no? Normalmente cuando llueve hace frío, acá. Pero hoy día pareciera ser que hay una temperatura bien agradable, ¿no?
Pero hay otra cosa más agradable que yo quiero invitarles a vivir. Lo vamos a hacer como en el ministerio de intercesión. Vamos a orar, les voy a pedir que nos pongamos en pie. Pero en el ministerio de intercesión, cuando se comienza y a veces cuando se termina, nos tomamos de las manos. Y este tomarse de la mano simboliza no tan solo comunión, sino también comunión con el Señor, entre nosotros y con Dios. Pero que nadie quede aparte, por favor. Eso. La idea es que todos de alguna manera estemos conectados. No se olviden de mí, ¿sí? Yo voy a bajar también. Y vamos a orar. Que nadie quede suelto. Allá, quizás el hermano Gonzalo, mire, hermano Gonzalo con la hermana Elizabeth. Eso. Y hermana Jimena con la hermana Guillermina. Para que, porque ahí hay un corte. La idea es que esta... No, ahí hay un corte. Usted no está tomada con alguien. ¿Se da cuenta? No, si tiene que ser ahí. Sí, sí, ahí sí. Hermano, o la Maite que tome la mano de Jimenita. Ya y continúan para allá. Hermano Rodolfo, podría tomarle la mano a ella, a la hermana Luisa. Eso, ahí. Bien, gloria a Dios. Amén. No, yo me voy a ir entre Mario y Germán. Vamos ahora. Ahí sí. Qué difícil, ¿no? Una acción tan sencilla. Yo espero que no sea así en nuestra comunión espiritual, ¿no? No sea tan complicada, sino más sencillo. Oremos entonces, les invito a concentrar. Señor, le damos gracias por el día de hoy, un día distinto, diferente, Señor, con un clima, Padre, adverso, pero sabemos que tus cuidados, al igual que nuestra historia personal, cuando hemos vivido circunstancias adversas, usted, Señor, nos ha brindado el cuidado, el resguardo. Tu justicia se ha hecho en la vida de nosotros a través de Cristo. Y somos agradecidos por lo que usted hace, somos agradecidos por lo que seguirá haciendo. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, el día de hoy, que hemos podido, Señor, estar presentes. Te quiero pedir en primera instancia, Señor, por los presentes, para que les cuide, les recuerdes y les guíes, Señor, y que intencionalmente busquemos, Señor, tu justicia en nuestros propios actos, que podamos promover intencionalmente, Señor, el acuerdo para que tu justicia se muestre en la vida de otros. Señor, te pedimos también por aquellos que no han podido estar presentes el día de hoy. Señor, las razones podrían ser evidentes, pero quizás no. Te pedimos por nuestro hermano José Manuel y esposa, él en especial que está en cuadrillas de emergencia por la empresa donde trabaja en Chilectra. Puede estar en este momento, Señor, ahí donde está la emergencia. Te pedimos por él. Te pedimos por nuestro hermano Mauricio, que también por su empresa ha sido llamado, Señor, para ir a la cordillera y afectar ahí, Señor, con el trabajo, aquello que es necesario hacer para restablecer, Señor, el tema del servicio del agua. Padre, te pedimos por los 4 millones de santiaguinos que están sin agua. Te pedimos para que no tan solo des el agua vital para la vida física, sino del agua de la vida, Señor, que eres tú, puedan llegar, Señor, a aquellos que habitan en esta región. Te pedimos por nuestro país, Señor, también para que tu iglesia, esta iglesia general que te honra y te alaba, Señor, pueda mostrar tu justicia. Te pedimos por los gobernantes nuevamente, Señor, para que tú les guíes, Señor. Padre, sabemos que usted coloca y saca reyes, Señor, y este ejercicio misterioso que has hecho en la vida de la sociedad actual nos invite a caminar cada vez más firmes en el Evangelio que hemos conocido a través de Cristo. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos enfermos,
Sí, Señor. Por nuestra hermana Elba pedimos, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Agustina. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, también por nuestra hermana Martita, que está en casa. Te pedimos, Señor, por aquel hermano que no conocemos de su enfermedad, pero seguramente, Señor, en esta hora estará acordándose de nosotros y clamamos por ellos. Te pedimos por nuestro hermano Guillermo Seidler también, Señor. Padre, que tu obra se manifieste poderosamente ahí. Señor, te pedimos por nuestras familias. Nos damos cuenta que cuando hablamos de tu justicia hay tanto por qué pedir. Señor, nos acordamos tanto nuevamente por nuestros países vecinos. Hay situaciones que desconocemos y que llegas a tan solo lo general en las informaciones. Te pedimos para que la iglesia despierte en cada una de estas localidades, para que tu justicia se muestre a través de aquel que es creyente en ti. Gracias, Señor, por este momento de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por esta oportunidad que el Señor nos brinda. Y que el día de esta semana, en esta semana, usted pueda ver las oportunidades de Dios y las aproveche en su nombre. Gracias. Dios les bendiga.